Hola, hoy tengo el enorme gusto de presentarles a uno de los más importantes exponentes de la dirección de fotografía en nuestro país, Juan Pablo Ramírez. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Con mucho gusto por acá. Hablemos de la mirada. ¿Qué es la mirada desde un director de fotografía, desde un fotógrafo? Yo creo que uno cuando empieza a estudiar, digamos, en el caso mío, que yo sí estudié cine, hay gente que llega a la fotografía por otros lados, ¿no? Por otros medios, asistiendo cámara. Yo lo hice de la manera más formal. Yo iba aprendiendo la técnica y conforme fui aprendiendo la técnica, llegó un momento que es más, que creo que es el más importante, el que acabó determinando, digamos, mi carrera, que es cómo desprenderme de la técnica y cómo traer eso que está en la realidad a mi realidad inmediata trabajando, ¿no? Que es en este caso reproduciendo atmósferas y reproduciendo situaciones lumínicas que vayan en concordancia con lo que pasa con la historia o negando la concordancia en el caso que quiera haber una especie de confusión. Esa reproducción proviene de la observación. La observación en nuestro caso creo que es la herramienta más básica con la cual nosotros cargamos nuestro bagaje visual. Tú empiezas a asociar ciertas horas, ciertas calidades, ciertas posiciones de la luz y ciertos colores con un acto poético, reflexivo, filosófico, por así decirlo, ¿no? Se irán sumando otros elementos como la óptica, como el movimiento de cámara, pero desde la luz tú ya puedes empezar a hacer una distinción y empezar a remarcar emociones a partir de lo que te genera la descripción de la escena o de la historia en general, ¿no? Compartimos un lenguaje común eh, desde la pintura, desde la fotografía, desde la luz. Eh, México ha dado grandes pintores y también grandes fotógrafos. Desde mi mirada como pintor, lo atribuyo justamente a la calidad atmosférica de la luz. Pues mira, te acabas volviendo con la práctica una especie de domador de la luz, ¿no? Porque la luz es salvaje, o sea, si hay algo que es bello de la luz natural es que es salvaje, que tiene un comportamiento que si bien es medianamente predecible, también está cargado de un montón de situaciones que tú no puedes necesariamente controlar, como es que el sol rebote en un edificio rojo, por ejemplo, que tienes enfrente, entonces ese rojo se manifiesta en el lado de las sombras. Entonces tú tienes que saber si con antelación desde que vas a ver una locación, una posible locación, cómo se va a comportar el sol, dónde se mete, dónde sale y qué interacción tiene con ese espacio, ¿no? ¿Qué te regresa ese espacio? Como para tenerlo involucrado dentro de lo que tú quieres hacer o para rechazarlo, bloqueando esa manifestación natural de la luz, ¿no? Y como te decía antes, las distintas latitudes también determinan muchísimo cómo se comporta la luz. Yo hice una película, por ejemplo, en Canadá, en Montreal, que de entrada la luz dura a las 2 de la tarde, ya no había luz, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporas esas condiciones particulares de cada geografía al plan de trabajo, pero además que vayan hilvanadas a la historia, ¿no? La luz más cercana al Ecuador es una luz más dura, donde llega más rápido al cenit, entonces las sombras se marcan mucho. Por eso creo que también hay como un semillero de buenos fotógrafos latinoamericanos, porque tuvimos que trabajar con esas condiciones tan duras de una luz muy, digamos, difícil de modelar. Entonces, para cuando nos enfrentamos a una luz que es mucho más noble, en lugares como más cerca de los polos, por así decirlo, pues estás como pez en el agua, ¿no? Sí, lo que comentas, los atardeceres, por ejemplo, en México son fugaces, son muy rápidos. Los atardeceres en Europa, en los países nórdicos, toman un tiempo, toman su tiempo, ¿no? Y el despliegue de las sombras va a un ritmo mucho más paulatino, ¿no? Eso, evidentemente, en ritmos de una producción de cine han de determinar incluso presupuestos, costos, ritmos. ¿A ese grado llegan? Por supuesto, ¿no? Es determinante. O sea, si por ejemplo, si tu película es una necesidad que esté contada en esa hora en particular, entran muchísimos factores en juego, ¿no? Pues bueno, vamos a tener el tiempo de filmar solo a esas horas reales, suponiendo que nos toquen condiciones climáticas parecidas todos esos días, en el caso de que sea una secuencia un poco larga, o
o nos vamos a ir a un lugar donde esas condiciones estén, o sea, tenemos dinero para que esa producción viaje, no sé, como dices, un país europeo donde los atardeceres duran el triple, por ejemplo. Lo divertido de esto, creo, es que todo se puede. Lo que puede ser complicado es que al tener tantas posibilidades, escoger la correcta puede ser nebuloso, ¿no? Entonces creo que el trabajo de un director de fotografía, de alguna manera, es administrar la energía en términos de recursos humanos y de recursos artísticos, poéticos, filosóficos y también presupuestales. A mí como pintor, la luz natural me apasiona, me fascina. De alguna manera ya me lo respondiste. Te lo pregunto, Juan Pablo, ¿luz natural o luz artificial? No, la luz natural, sí, 100%. Hay veces que tienes que recurrir a otras cosas, pero sí, cuando tengo que trabajar con luz día, la luz natural es irreproducible porque de entrada es un solo foco que está o sea, es el foco más lejano que tenemos, la luz más lejana que tenemos. Entonces la manifestación de esa luz y las sombras es irreproducible, porque no podemos tener una luz tan lejana que genere unas sombras tan nítidas. Entonces todo es una especie de simulación de lo que hace el sol, pero ¿por qué simularlo si lo puedes tener, no? Y en ese sentido, que comentas, Juan Pablo, en una producción y en una película, estamos viendo a través de tu ojo o del ojo del director de fotografía, del fotógrafo, y de su lente, de la cámara. Mira, yo lo que creo es que, por supuesto que hay siempre el juego del ego personal y un montón de cosas, ¿no? Pero hay un punto, creo, donde si sueltas, si dejas ir esa parte, te encuentras con que es un arte colaborativo 100%, ¿no? De entrada, la historia puede o no ser del director, entonces ya viene de las manos de un guionista, y el director escoge junto con la producción a su equipo de trabajo. El fotógrafo acaba administrando la energía de todo mundo a través del lente, ¿no? Entonces, claro, tiene una responsabilidad súper, súper importante y por eso es muy valioso, digamos, nuestro trabajo. Y creo que es apreciado dentro del gremio, pues, o sea, la gente sabe que un director de fotografía, pues, no es cualquier cosa, como o sea, ninguno del crew es menos, pues, pero el director de fotografía tiene la cualidad de que él va a dejar pasar a través del lente el trabajo de todos. Y, por otro lado, nuestro trabajo, bueno, a mí desde mi perspectiva, me parece que tiene que ser de alguna manera invisible. Entonces yo creo que es una mezcla entre que hay mucho acto de presencia y de decisión al respecto de lo que sucede enfrente del lente, pero al mismo tiempo hay un acto de transparencia en el cual no quieres sobresalir, o sea, que tu trabajo sea sutil y elegante y lo que tú quieras, dependiendo del tipo de condiciones que necesite el tipo de género que estés contando o el tipo de historia, pero al mismo tiempo creo que es importante que la foto no sobrepase la historia. Creo que lo que tiene que estar siempre por encima es la historia, arriba de todo y de todos, no hay nadie, ni actores, ni nada que esté encima de la historia. Entonces acaba siendo también un acto como de humildad en algún punto, de que puedo llegar más, pero a ver, llegar más representa a lo mejor que me estoy brincando a la historia y eso no puede ser, no es válido, ¿no? Probablemente los que se llevan las cámaras y todo sean la gente que pasa por la alfombra roja, que generalmente son los actores, los directores y los productores, pero dentro del gremio de la gente que hacemos cine, yo sí siento que la visión que tiene al respecto el director de fotografía sí es de mucho respeto y de mucho amor también, porque a final de cuentas ellos salvaguardan también el trabajo de todos los demás, ¿no? Recuerdo el caso de un director, curiosamente mexicano, Gabriel Figueroa, cuyo sello era rotundo en las producciones que participaba. Había una personalidad desde su fotografía eh, innegable. En ese caso, ¿cómo era este balance del que hablas en el cual era tan contundente su lente y su mirada y su participación dentro de la producción que determinaba incluso la película misma? Sí, no, definitivamente hay personajes que se vuelven clave no solo para las historias, sino para lo que está aconteciendo en términos narrativos mundialmente, ¿no? Y claro, Gabriel Figueroa, pues de los maestros de la cinefotografía mexicana. A mí me preguntan mucho, por ejemplo, sobre el estilo, sobre en qué momento
crees que tienes un estilo, no lo tienes. Y a mí lo que me gusta pensar es que no es que uno tenga un estilo, sino que con la experiencia y con el tiempo que vas ganando en la vida, ni siquiera en el set, tú vas generando dogmas a partir de las cosas que te funcionan y las que no te funcionan. Entonces, las cosas que vas dejando que funcionen y las cosas que vas dejando fuera van determinando tu visión. Entonces, eventualmente, conforme vas siendo muy congruente con esas cosas que funcionan y las que no funcionan, se van manifestando en la pantalla al punto que la gente empieza a identificarlas como un estilo, ¿no? Y bueno, digo, si el mérito es tal y la gente lo reconoce, pues está increíble, ¿no? Pero yo creo que la función del fotógrafo no necesariamente es esa, pues. Me parece que es Diderot, que habla de que el mejor estilo es el que pasa desapercibido. Claro que uno puede hacer referencias, claro que uno puede hacer guiños, ¿no? Hacia otro tipo de, no solo de cine o de estética, sino inclusive de otros artes, ¿no? Creo que es muy lindo cuando ves como este tránsito que se genera entre las artes, ¿no? Hay gente que ha recreado pinturas clásicas impresionantes en películas que no tienen nada que ver con la pintura. Pero otra cosa es darte la oportunidad de construir un universo de cero. Eso creo que para mí es bellísimo. Y dejar pasar esa oportunidad por replicar lo que alguien más hizo, siento que es perder parte de lo más lindo que es mi trabajo, ¿sabes? Hay una liga, hay unos lazos naturales entre la pintura y la fotografía. Eh, ¿Qué tanto te nutres de la pintura? De entrada en mis clases, hacíamos reproducciones de pintura con luz, ¿no? Tratábamos de recrear Caravaggio, Vermeer, de todo, ¿no? Un poco. O sea, por ejemplo, yo no utilizaría una luz frontal, pero si la usamos como, no sé, la chica con el arete de perla, tal cual, en el que el fondo se desvanece a negros, capaz que esa es una manera en la que sí utilizaría una luz frontal. Claro que todo el tiempo está citando pintores, ¿no? Eso es absoluto. O sea, yo trato de no referenciar sobre todo cuando estoy diseñando una película, no irme a recrear películas, o sea, no decir, mira, como le hicieron en esta, como le hicieron en esta, o mira la paleta de color de esta película. Yo trato más de ver foto fija de gente que me encanta, o sea, tengo muchísimos libros, o sea, en lo que más gasto, la verdad, es en libros de foto. Y para mí también es más cercano, ¿no? Porque yo hago mucha foto fija y mi otra gran pasión es la foto fija, a pesar de que parece que son muy similares la de cine y la foto fija, pues no tanto, ¿no? Me refugio mucho más en ese lugar que en la pintura, pero traigo los pintores aquí susurrándome al oído todo el tiempo, ¿sabes? Haces referencia, lo cual me da mucho gusto, a honestidad, a sinceridad, el trabajo colaborativo, eh, la supresión de un ego en pro de una producción, una serie de valores que evidentemente se han expuestos constantemente en la vida misma. Estamos ante esta posibilidad de reconstrucción, dada la pandemia que nos ha tocado vivir. Eh, ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Creo que están pasando dos cosas al mismo tiempo en ese sentido. Una cosa es que sí, en efecto, la representación que teníamos como mexicanos en relación a nuestro propio cine no era congruente, ¿no? Nos refugiamos en un cine que no nos pertenece necesariamente, pero que satisface una necesidad de inmediatez, de reconocimiento, de querer ser eso, pues, ¿sabes? Y me parece de alguna manera grave porque no estamos aprovechando los recursos que tenemos culturales para generar una identidad propia en ese sentido, ¿no? Hay una cantidad de personas que ya llevan mucho tiempo tratando de dar una nueva voz que sea más representativa, que te hable desde lugares más verdaderos, donde los artificios que pertenecen a otro tipo de producciones, otro tipo de lugares inclusive, no, 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 no se manifieste porque sí, ¿sabes? Sino que ya haya una búsqueda de identidad, que las historias estén preñadas de lo que somos nosotros, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, ¿no? Sí creo que maquillar por maquillar, sin un compromiso social, sin un compromiso personal, humano, de que estás contando algo, me parece un despropósito, ¿sabes? O sea, de entrada, aceptar pasar 3 meses de tu vida en un proyecto por el que no sientes ni un mínimo de empatía, me parece como un harakiri, pues, ¿sabes? Entonces sí creo que hay personas que estamos tratando a partir de lo que escogemos, cómo
cómo darle la vuelta, cómo hacerlo mejor, cómo que sea interesante, pero que sea real, que tenga, que se aleje de todo esto que nos están imponiendo de alguna manera, en las maneras en las que está gestionada, por ejemplo, la distribución y la exhibición de películas en nuestro país. No sé si es cuestionable o no el entretenimiento, porque eso ya es cada quien, pero creo que sí tendría que haber opción de que hubiera otra cosa, ¿no? Y por eso de repente salen estas joyitas de gente que está negada a eso, que dice, no, eso no me interesa, no es el tipo de cine que me representa, quiero hacer un cine que me represente. Y salen personajes que sacan la casta y sacan una película muy de vez en cuando, que cada vez son más y eso me da un montón de gusto de pertenecer a esta generación que está como empujando por hacer un cine que te diga algo, por lo menos, ¿no? El cine nos llena, pues, ¿sabes? Y que queremos hacerlo crecer sí, verlo materializarse en algo súper bonito y que creemos en él como un medio artístico, filosófico, poético, social. A diferencia de otras artes que son más solitarias, el cine, al ser colaborativo, pues tienes que administrar que todas las manos que van metiéndole, que van agarrando digamos, la masa que acaba siendo la película, pues no te la transformen en otra cosa. Y es un problemón, es súper complejo. Puede ser que un diálogo mal dicho ya te cambia todo, ¿sabes? Puede ser que un silencio no dado ya te cambia todo. Puede ser que una luz mal puesta, una mala hora del día, un movimiento de cámara innecesario. Es a lo que me refería con que acaba siendo un acto de humildad. Vamos a quitarnos los egos de encima. Yo platico directamente con la gente del crew y eso genera muchísimo como este, confianza, confianza de que tú los estás cuidando a ellos y ellos van a darlo todo, porque saben que si se van, se pasan o lo que sea, hay alguien que los está conteniendo desde un lado súper amoroso, ¿sabes? Y lo trabajas con el director también, obviamente, ¿no? Él es la cabeza máxima, pero luego ya una vez que estás en rodaje, él está mucho más con los actores y tú estás como, todo eso que platicaste con el director previamente, lo estás ejecutando y lo estás tratando de que llegue de la mejor manera posible. Oye, Juan Pablo, ¿y no has parado de trabajar? Me resulta increíble que aún en tiempos de pandemia estabas trabajando. ¿Cómo resulta una producción cinematográfica en tiempos de pandemia? Pues mira, nosotros en realidad estamos ya filmando antes de que sucediera todo. En algún punto se empezó a volver más serio, ya está en México, ya se estaba propagando y decidimos parar, como todas las producciones en México, y paramos por 4 meses. Se llegó a la conclusión hace apenas 2, 3 semanas de que ya era más o menos seguro volver al set. En nuestro caso era bastante seguro porque estábamos filmando muy aislados en la Sierra Oaxaqueña. Creo que los cambios que se van a dar en términos de protocolos de seguridad van a ser necesarios y son incómodos, pero creo que son súper, súper necesarios, la verdad. Y desgraciadamente, pues nuestro oficio es, como dije antes, colaborativo. Entonces tenemos que asegurarnos de alguna manera que todos los que estamos ahí estamos con el mismo compromiso de la salud antes del arte, pues, o antes del trabajo. Parte de lo más apasionante de hacer foto, de cine en particular, es meterte al universo de los directores, ¿no? Porque los directores de alguna manera generan la inquietud, plantan la semilla o jalan el gatillo que te hace irte por unas búsquedas inesperadas, ¿no? Y creo que de eso es realmente lo que uno se nutre como persona y como fotógrafo. Yo trato de hacer una amistad brutal con los directores para entender lo más posible de dónde provienen sus dudas, de esas dudas que están escritas en un guión. Creo que tengo, la verdad, no es por nada, uno de los mejores trabajos del mundo, pues, ¿sabes? Poder cambiar de piel cada tanto y exigirme relacionarme a niveles intelectuales, emocionales, sociales, con distintas esferas. Sí, es como que vas llenando tu mochila de utensilios que de manera que cuando vas cambiando de escenarios, estás mucho más fuerte. Hacer caso de que la técnica está ahí, pero no es nada si no eres todo lo demás, ¿no?